bloque de salud y bienestar y ahora vamos a hablar de algo importantísimo, la alimentación, ¿sí? Esta herramienta fundamental para el rendimiento, favorecer la recuperación y la salud en las personas que realizan deporte. Para eso invitamos a la licenciada en nutrición especializada en deportes, Gabriela González. ¿Cómo estás, Gabriela? Bien, buen día. Muy bien, buen día. Muchas gracias por invitarme. Un placer tenerte acá. Sí, contenta que tengamos un medio para difundir y educar a la comunidad. Y educar en esto tan importante como lo es la alimentación, ¿no? Sí. Para comenzar, ¿por qué es tan importante la alimentación en la gente que realiza deporte? Mirá, en la nutrición deportiva lo que nosotros buscamos es, por supuesto, promover un estado de salud en general del deportista, pero optimizar su rendimiento en la disciplina o el deporte que él practique o ella, retrasar la aparición de alguna lesión y optimizar cómo se recupera después del entrenamiento, de la actividad física, ¿sí? Bien, hablando de planificación, ¿no? Sí. Porque debe llevar una planificación según. ¿Es igual para todos o es según la persona y el deporte que realice? Mirá, es muy importante esa pregunta porque nosotros, como una de las pilares de la nutrición en general, más allá de la especialidad, es la adecuación del plano de la alimentación a cada persona. Eso va a ser el estado evolutivo, si es un niño, un adolescente, un adulto, no es lo mismo. En el caso de los deportistas, si es de alto rendimiento o si es amateur, a lo mejor que entrena 2 veces por semana. Y en el caso de los deportistas de alto rendimiento, en qué momento de su calendario está, no es lo mismo si está en una pretemporada o está próximo a una carrera o a un partido o a un torneo. Entonces se adapta a cada uno y hay muchas variables que van a influir en eso. Bien, vos como profesional, ¿en qué aspectos te fijas, ¿no? En el plan alimentario a la hora de armarlo? Mirá, primero, nosotros cuando llega el deportista a la consulta se hace una valoración antropométrica, que lo que nosotros necesitamos conocer es la composición corporal, ¿sí? ¿Qué porcentaje de músculo tiene, de grasa ósea, de otros tejidos, en qué estado está, si necesitamos optimizarla y aplicar recursos para eso o si necesitamos mantenerla así, y luego conocer sus preferencias, sus costumbres, la cultura, el momento del año en el que está, sus horarios. No es lo mismo que él trabaje durante la noche y entrena mañana o entrenan a las 6 de la mañana a veces. Bueno, todo eso lo vamos a tener en cuenta para empezar a planificar. Y sobre, por supuesto, su actividad. No es lo mismo si es un deportista que trabaja en equipo, o sea, no sé, en un equipo de rugby, de fútbol, si es un tenista que está solo, si es un runner que corre maratón. Entonces todo eso lo vamos teniendo en cuenta. Si pensamos que previamente a una competencia, ¿no? Sí. ¿Qué se debe comer? ¿Qué se debe tomar anticipadamente? Sí. Porque a veces dicen, no voy a competir, entonces no voy a comer. Claro. ¿Viste? La gente que no sabe piensa que no se debe comer, se debe hidratar nada más, pero a veces eso es erróneo. No, mirá, tenemos como 3 momentos claves, previo a la actividad física, o sea, por ejemplo, a la competencia, durante la competencia y post competencia. Bien. Pero a su vez el previo puede ser 2-3 horas antes, o sea, y 15 minutos antes de la largada, o semana antes, si es una competencia, que hay carreras de ultramaratón o hay otras carreras que están 18 horas corriendo, entonces se planifica y se hacen recargas en su alimentación, bueno, de hidratos de carbono, llenar bien sus depósitos para irse preparando. Entonces son 6-7 días en los que su alimentación cambia, ¿sí? Y su hidratación también, y hay que entrenarlo con el tiempo también, que eso es importante. Así como se entrena la parte física, se entrena también lo psicológico y se entrena la alimentación, ¿sí? Porque son planes donde deben cubrir muchas calorías muchas veces en el alto rendimiento, y no es lo mismo comer, estar acostumbrado a comer, no sé, algo proteico, un bife con un poco de arroz, a tener que llegar a ciertas calorías que a veces son el doble. Entonces lo van entrenando con el tiempo para lograr consumir eso. Bueno, este fin de semana que pasó, ¿no? Hubo una maratón en San Juan, sí. Hablando de carrera, de maratón. Durante esto, ¿se debe hidratar, se debe alimentar?
Bueno, el objetivo va a variar, depende, viste que algunos compiten 5 kilómetros, 10 kilómetros, 42 kilómetros. Sí. Según lo que demora en general, como una generalidad es, si son 30, 40, 50 minutos, con la hidratación y con el manejo previo, va a estar bien ese deportista. Bien. Pero cuando ya la actividad física cubre más tiempo, varias horas, bueno, esa hidratación ya no es solamente agua, tiene que vehiculizar algunos nutrientes, glucosa, algunos electrolitos, y también en el medio de esa actividad física van consumiendo, en general son suplementos o en alguna posta algún alimento. Son suplementos que tienen un poco de cafeína, muy ricos en hidrato de carbono, y en las postas por ahí dulce de membrillo, pasa, alguna fruta, depende la duración de la carrera, ¿sí? Bien. Pero por ahí cuando es poco tiempo, solo con el agua está con bien. el agua y con lo que comió 1 hora antes, 2 horas antes, el desayuno, bueno, la noche antes, ¿sí? Con Bien. eso está bien. ¿Cómo debe hacerse? O sea, comienzan a correr y eso debe ir, Ellos lo van cronometrando, sí, bien. vamos calculando y vamos Sí, planificando. Si corre pocos kilómetros y ese deportista está acostumbrado a hacerlo o sea, su tiempo es 50 minutos y quizás él planifica tratar de acortarlo y hacerlo en 45, decimos, bueno, no hace falta que lleves nada. Bien. Ahora, si sabes que van a ser 5 horas, entonces decís, bueno, en tal kilómetros, cuando ya hayas recorrido tantos kilómetros, que más o menos es tanto tiempo, ellos llevan como una especie de chaleco o tipo un cinturón donde van llevando y van... Tipo riñonera. Exacto, Sí. dice, bueno, el primer paquetito, que es el primer gel, que tiene tantas hidratos de carbono, tanta cantidad. Acá, si se cansó lo dulce, acá a lo mejor unas aceitunas o algo salado. Bueno, y así se va planificando de acuerdo al tiempo y kilómetros que pasó, la cantidad de gramos hemos ido planificado que debe ir consumiendo. Bien. Es como a ciencia exacta, literal, Sí. se le va agregando las cosas. Bien, y una vez que finaliza la actividad, Sí. ¿no? ¿Qué papel, qué rol cumple la alimentación del organismo? Bueno, mirá, luego de finalizar la carrera, los depósitos que en general están en el músculo y en el hígado, que estaban llenos de glucógeno, o sea, de energía para poder afrontar, han quedado deplecionados, han quedado vacíos. Entonces nosotros tenemos que recuperar toda esa energía, digamos, a través de los hidratos de carbono. También tiene importancia las proteínas para reponer y reparar los músculos y todo lo que tejidos que hayan estado en funcionamiento. La hidratación, nutrientes, tipo electrolitos que tenemos que a través de la sudoración se va perdiendo. Así es que es fundamental los primeros 15, media hora, y luego durante esas próximas horas también qué es lo que se va a comer. Si es un almuerzo, si es una merienda, también planificamos las cantidades. Los días posteriores también, si no entrenan o si van a entrenar más leve, bueno, Bien. sí, muy importante. Bien, viste que hay personas que entrenan para bajar de peso y hay otras que entrenan para ganar masa muscular. Exacto. ¿Cómo cambia la estrategia en el plan alimentario? Mirá, según el objetivo, ¿no? Exacto, va cambiando según el objetivo. En general, siempre el objetivo es, la masa muscular la tenemos que conservar y siempre tratar de aumentarla. Es verdad que en algunas disciplinas o deportes esa masa muscular necesita que sea mucho más. Y en las personas que necesitan bajar de peso, conservamos esa masa muscular, lo que necesitamos bajar es el componente graso. Entonces a veces se pesan y siguen como, no bajo mucho, bajo muy poco, pero en realidad es porque el peso tiene muchos componentes. Lo importante es que haya bajado la masa grasa, claro, y la masa muscular que se conserve o aumente. Entonces, según eso es los gramos, las cantidades de hidrato de carbono, proteína y grasas que vamos a aportar para que pueda ir haciendo ese cambio en su composición. Y eso mezclarlo con el entrenamiento, que eso se ocupan los profes, pero lo vamos ahí combinando. Bien. Y si vamos a la práctica, ¿cuáles son los errores más frecuentes que cometen los deportistas en cuanto a su alimentación? Mira, yo creo que lo más frecuente que vemos es subestimar su ingesta calórica, es decir, que consumes calorías por menos, con esto de que no quieren engordar o aumentar la grasa.
se cuidan mucho y empiezan a restringir. Y eso hacen o consumen solamente proteínas y restringe todo lo demás. Pero cuando sos un deportista de alto rendimiento y haces mucha actividad física, necesitamos de otros nutrientes que sean el combustible para conservar ese músculo o aumentarlo. Entonces las dos cosas es lo que más se ve. Y por ahí también lo que nos preocupa es cuando lo vemos a ese problema en los adolescentes, que están además en una etapa evolutiva de mucho crecimiento y le suman a eso un requerimiento elevado por hacer mucho deporte. Entonces, sí, eso hay que prestarle mucha atención, empiezan a restringir, comen menos de lo que necesita y encima empiezan a sacar grupos de alimentos por esta como mala fama de los hidratos de carbono que se dan últimamente, entonces se enfocan en comer proteína, huevos, suplementos, a veces sin asesoramiento nutricional, bueno, eso. Mencionaste los suplementos y es lo que te iba a consultar. Sí. Se habla hoy en día mucho de los suplementos. Sí. ¿Todos los deportistas lo necesitan o es depende de cada caso? Bueno, depende de cada caso. Nosotros son una excelente herramienta y estrategia para alcanzar los objetivos nutricionales. Nos vienen bárbaros, algunos lo necesitan sí o sí, pero a veces si el entrenamiento y la práctica de la disciplina es amateur, si se entrena 3 veces por semana, se va 1 hora, se corre a veces o salen a la montaña 1 vez a la semana, muchas veces no necesitan el suplemento. Con una planificación adecuada de su alimentación es suficiente. Y en los adolescentes muchas veces nos pasa eso, que ahí nomás quieren empezar a tomar suplementos porque ven que otros lo toman, pero con la alimentación lo cubren perfectamente, nada más que, bueno, también esta moda o esta que se ha impuesto, digamos, de los suplementos. Son buenos, no todos, tienen que estar avalados, en lo posible tratar de que sean recomendados por un profesional de la salud, matriculado, que ese es otro tema, y que muchas veces no hace falta, digamos. Bien. Y no dejarse llevar a veces simplemente por las redes, que circula mucho esto y no va de la mano de un profesional que es el que sabe, ¿no? Exacto, y justamente ahora ha habido una promoción en las redes, pero desde el espacio nutricional, desde las asociaciones, la Federación Argentina de Graduados, donde los consejos nutricionales, la planificación de planes alimentarios sean de un profesional con matrícula. O sea, nosotros nos avala años de estudio, un Ministerio de Salud y bueno, la ciencia, que no es lo mismo que tener experiencia en correr o en un gimnasio, ¿sí? Bien, para ir cerrando este tema tan importante que me parece para las personas que realizan deporte, no soy una, pero bueno, para aquellas personas, ¿qué recomendaciones les darías a quienes quieren mejorar su rendimiento a través de una buena alimentación? Bueno, quiero decirte, lo principal sería consultar a una colega, a una profesional, licenciado en nutrición que sepa evaluarte qué necesitas y ahí. Pero sí prestar atención al consumo de agua, principal, y ver que en tu alimentación estén todos los grupos de alimentos, que así como quizás le prestan mucha atención a las proteínas, en el huevo, el pollo, la carne, también que estén los hidratos de carbono complejos, que son los saludables, en legumbres, en cereales, mucha fruta, verdura, o sea, que vean que hay de todo en su alimentación para hacerlo lo más completo posible. Bueno, y en lo posible la consulta. Primero la consulta. Sí, y lo otro es un chequeo para comenzar con la actividad física, o si ya venís realizando un chequeo de análisis, médico, cardiólogo, ergometrías, electro, bueno, también eso una vez anualmente se debe realizar. Bien, y para aquellas personas quienes estén buscando un profesional especializado en el deporte, ¿dónde pueden encontrarte? Pueden encontrarme en Lelupé, un espacio de medicina y estética, y ahí estamos trabajando en forma interdisciplinaria con otros médicos. Bien. ¿Cuál sería la dirección?
Está en la calle San Luis, antes de Tucumán. Bien. Y en las redes lo pueden encontrar y contactarnos así también. Bien, muchísimas gracias, licenciadas, por ayudarnos a entender que una buena alimentación a las personas deportistas, ¿no? Sí, sí. Les ayuda en el rendimiento, la recuperación y de disfrutar de una mejor manera y saludablemente el deporte. Exacto, con salud y que no te lleve a tener lesiones, sino que lo puedas sostener en el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vos, Brenda. El deporte es importantísimo, así que ingresamos en nuestra sección de Fitness Flash. Soy Melissa Herrera, licenciada en Kinesiología y Fisioterapia, y hoy en Fitness Flash vamos a hablar de pubalgia, que es un diagnóstico muy común en hombres deportistas. Como habíamos dicho que esto es inflamación de la zona púbica, vamos a llevar al paciente a una pierna hacia adelante, los dos brazos hacia arriba, vamos a empujar con la cadera y va a sentir el paciente una tensión que puede venir desde el abdomen hasta la parte superior de la cadera o de la ingle. Entonces vamos a hacer un movimiento de anterior, anteversión y retroversión también de la pelvis, buscando que se elongue y se estiren esas fibras musculares del psoas. Otro de los ejercicios muy importantes para este diagnóstico es el fortalecimiento del abdomen. Esta es la famosa plancha. Tengo que tener en cuenta que los hombros tienen que ir debajo de las articulaciones de los codos. ¿Y cuáles vamos a mostrar los errores más comunes? Que esto puede ser que vaya hacia abajo, entonces acá va a ser la tensión permanente de la cintura, o hacia arriba. Esos son los dos grandes errores de la plancha. Entonces tengo que buscar que esta pelvis vaya hacia adelante para hacer como el bichito bolita que habíamos hablado anteriormente y buscar el correcto fortalecimiento del abdomen y permanente buscar esta posición de plancha. Vamos a buscar una banda o una cinta elástica para realizar la elongación de la cadena posterior. Una vez que el paciente tenga la rodilla recta, buscando que tire y elongue toda la cadena posterior, le voy a pedir que lentamente lleve la pierna hacia afuera, buscando la elongación de los aductores. Mantengo esa posición unos minutos y luego relajo. También tenemos que fortalecer el glúteo. Para esto vamos a hacer un ejercicio que es puente pélvico. Le voy a pedir a la paciente que eleve su cadera, que separe las rodillas, manteniendo el fortalecimiento adecuado del glúteo, relajo y bajo. Lo vamos a repetir una vez más. De esto vamos a repetir series, así que le voy a pedir al paciente que realice 3 repeticiones de 10. La causa más frecuente de esto es la debilidad del abdomen, del glúteo y de los aductores. Por eso es importante tener un diagnóstico certero y preciso para realizar la rehabilitación a tiempo y que esto no vuelva a un trabajo crónico, ¿sí? Así que por esto te voy a dejar unos ejercicios para que realicemos si tenés este diagnóstico. Soy Melissa Herrera, licenciada en Kinesiología y Fisioterapia, y esto fue Fitness Flash, pequeños movimientos para sentirte mejor. Muchísimas gracias a la kinesióloga Melissa Herrera por traernos estos ejercicios, estos movimientos para las lesiones en la parte púbica de los hombres. Ahora paso a darles una recomendación y pasamos a la odontología, ¿sí? Porque ustedes están buscando cuidar su sonrisa. Con Jorge Gianpietro pueden cuidar su sonrisa con atención profesional y personalizada. Realiza implantes, prótesis, coronas, rehabilitación oral, estética dental, cirugía general, blanqueamiento dental, carillas y coronillas. También realiza urgencias odontológicas las 24 horas del día. Pueden encontrarlo en calle Entre Ríos 122 Sur, entre calle La Prida y Rivadavia, o consultar por un turno al 2645 18 17 12. Jorge Gianpietro, cuida tu sonrisa. Y ahora nos vamos a una pausa, pero no se muevan porque todavía queda mucho más salud y bienestar. Ya volvemos.